Muy bien, y cambiamos de tema. En esta bella tarde argentinos nos enfocamos en los niños y en los adolescentes y el impacto en las consecuencias que ha tenido y está teniendo algo que nadie esperaba, como lo es la pandemia. Las consecuencias y el impacto emocional en una etapa de la vida bastante vulnerable a veces. Depresión, ansiedad, suicidios, la huella silenciosa de la pandemia en niños y adolescentes. Vamos a dialogar con el licenciado en Organizaciones Sociales y Culturales, presidente de la ONG Si Nos Reímos Todos, Arístides Álvarez. Arístides, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Julieta, hola Ezequiel, ¿cómo están? Bien, bueno, aquí estamos dispuestos a repensar en esto que les está pasando a nuestros chicos, a nuestros hijos, a los más pequeños, a los niños y a los adolescentes, en un momento muy especial de la vida, ¿no? Que a todos nos va pegando de manera diferente, sí, ¿no? Según la etapa, pero en ese momento formativo, si se quiere, de bastante vulnerabilidad, emocionalmente débiles a veces, me imagino que debe ser mayor el impacto, ¿no? De un fenómeno mundial como lo es y lo está haciendo la pandemia, ¿no, Arístides? Sí, seguro. Nos están llegando las primeras estadísticas de UNICEF, por ejemplo, y realmente son alarmantes. Durante el primer año de pandemia, que fue donde hubo mayor confinamiento, donde estuvimos casi 9 meses con un aislamiento en el inicio, se recuerdan, total, una de las poblaciones más perjudicadas fueron los niños y adolescentes, que estaban imposibilitados de ir a la escuela, que estaban imposibilitados de salir a jugar, de ir al club, de las cosas naturales que ellos necesitan a esa edad. Y este confinamiento y este encierro realmente los ha afectado. ¿Por qué? Porque estuvieron conviviendo 24 horas en sus hogares, y fíjate que una de las estadísticas dice que 1 de cada 4 niños y adolescentes en el mundo vive con una persona que tiene dificultades mentales. O sea, esto es tremendo. 1 de cada 4. Lo que significa la convivencia, ¿no? Con esa persona 24/7, ¿no? Claro. Esa convivencia en épocas normales se atenúa porque, bueno, el niño, el adolescente tiene otras actividades fuera de su casa, como son la escuela, el club, salir a jugar con los amigos del barrio, del pueblo, de donde viviese, ¿no? Y eso se vio interrumpido de forma abrupta, como fue interrumpido un montón de cosas para los adultos, pero ellos son mucho más vulnerables a las emociones. Y además convivir con adultos que habían perdido el trabajo, con adultos que no podían ir a trabajar, con adultos que hubo un montón de separaciones, por ejemplo, entre los adultos, entre las familias, divorcios, separaciones, de hecho. Y eso afectó a los niños y adolescentes. Sí, la absorción constante de ese clima, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Es repensarnos como adultos, pienso en esto siempre, ¿no? Respecto a lo que nos toca, porque también en una sociedad hiperindividualista en donde casi que no se piensa en el otro, por ahí nos pasa como padres, ¿no? Analizar situaciones cotidianas de uno con uno, no participarlo a los niños y ir generando también, casi sin quererlo, personalidades que lógicamente con el tiempo tienen esa huella silenciosa que vaya a saber para dónde dispara, ¿no? Sí, y fíjate que ahora que estamos volviendo a la presencialidad en las escuelas, se suceden los hechos de violencia. Sí, es verdad. Eso estaba pensando justamente. Podríamos hacer una relación casi directa, ¿no? De todo lo que está pasando, en cómo están aumentando los casos de violencia en todas sus variantes, ¿no? Yo diría que sí, con casos realmente durísimos, como el que ocurrió hace poquito en Río Cuarto, con chicos peleándose en las plazas, en los baños, como ocurrió en Corrientes, con apuestas, bueno, casos extremos, ¿no? Pero hay una sensación, ya no es una sensación, sino que es un hecho que están manifestando muchos colegas docentes, de que los chicos han vuelto más violentos. Y yo el otro día hablaba y reflexionaba de que, como tantas personas, pensamos, cuando iniciamos esta pandemia, que íbamos a volver mejores. Yo tenía esa fantasía de que íbamos a volver mejores como sociedad, mejores en el respeto, mejores en la solidaridad, en la empatía, Porque yo pensaba, suponía que el encierro... Muchos pensábamos eso, Arístides. Claro. Algo teníamos que aprender de todo esto, por lo menos ¿no? en la primera etapa, después cambió, ¿no?
Claro, y lamentablemente les debo decir hoy que estoy un poco decepcionado por lo que estamos viviendo. Sigue habiendo los mismos problemas de antes o quizás peores. Sí. Y hablamos de los adultos a nivel internacional con una guerra, que no termina la pandemia y el mundo está nuevamente en un conflicto bélico con las grandes potencias disputándose territorios, intereses, economía, etcétera. Seguimos a nivel nacional ni hablar, seguimos atravesados por esta grieta que nos afecta tanto. Y todos los chicos, ¿qué ejemplo están recibiendo de nosotros, los adultos? Sí. ¿Se puede traducir eso como un desahogo? Sí, perdón. ¿Cómo? ¿Se puede traducir toda esta conducta violenta de los adolescentes como un desahogo de todo eso que estuvo reprimido durante la pandemia? Mirá, ojalá que no, porque la verdad que eligieron la forma equivocada de desahogarse, ¿no? Yo te digo, pensaba, yo adoro entrar a una escuela. Yo siempre digo que para mí es como Tierra Santa, como para el católico es Tierra Santa, entrar a la escuela es eso. Y yo pensaba el reinicio de clases con los chicos corriendo a abrazar a la senio, a los profes, a los compañeros que tanto tiempo estuvieron sin verlos. Y fue 1 o 2 días, después volvieron los conflictos, pero mucho más intensos. Aristides, ¿están capacitadas las instituciones desde ese perfil, ¿no? De esto que estamos reconociendo aquí, esa situación de revinculación que se ha complejizado muchísimo? ¿Están los colegios capacitados para afrontar y contener esas situaciones, esos vínculos que han venido post-pandemias en las instituciones? ¿O las instituciones educativas también están sobresaturadas, sobrepasadas de una situación cotidiana? ¿Cómo se contiene a esos chicos? Mira, la pandemia hizo mella en toda la sociedad y en los docentes también, y muchísimo. Porque nos encontramos con docentes que fueron sobresaturados de actividades, sobrecargados, que tenían grupos de WhatsApp con las familias y que le escribían a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana, a las 7, que no respetaban horarios, que trabajaron mucho más que en las jornadas habituales que tenían en la presencialidad. Docentes que llegaron cansados, extenuados, con una gran incertidumbre de qué iba a pasar, de cómo se iba a volver. La forma de comunicarle las cosas también de parte del Estado no es la correcta. Entonces, sí, con un sistema que está en estado de emergencia, un sistema educativo que está en estado de emergencia, ¿no? Que da cuentas de eso justamente, bueno, con todas las pruebas que dan resultados, que realmente la educación en el país está muy mal. Julieta, eso que estaba en estado de emergencia, yo lo vengo escuchando de que soy docente, de hace más de 35 años. Por eso. Lamentablemente, siempre vengo escuchando de que estamos en estado de emergencia. Pero cada vez peor. Bueno, cada vez peor. Hoy la realidad nos atraviesa. Entonces, encontramos docentes saturados, con un inicio de clase nuevamente en conflicto por temas salariales, que parecería que ahora se están solucionando, ¿no? Pero todo eso crea un clima también para el docente que lo abate. Y recibir niños y adolescentes con un grado de violencia tremendo, con una desobediencia, con una rebeldía a volver a la normalidad y a aceptar reglas y normas que tienen las instituciones, como la escuela, está creando un cóctel muy difícil de manejar. Sí, no hay que sacarle la responsabilidad a la familia, con una primera institución que se tiene que hacer cargo, ¿no? Con una sociedad que está... Con una responsabilidad que carga permanentemente a la escuela de cada vez más cosas. Y este desencuentro familia y escuela, que también yo pensé que las familias se iban a dar cuenta de cuán importante es el trabajo docente al tener sus niños en casa. Había familias que decían, no aguanto más los chicos, por favor que vuelvan las clases porque ya no sé qué hacer. Y entonces le dieron el celular, le dieron la notebook, le dieron la compu, le compraron la PlayStation, ya no sabían qué hacer para entretenerlo. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Chicos que abusaron de la tecnología. ¿Y hoy cómo se lo sacás? ¿Cómo le decís, pará, basta? No, el celular
A ver, volvamos a como era antes, 2 o 3 horas por día. ¿Cómo haces? Bueno, por eso te digo que, y es un diálogo, nos tenemos que hacer cargos como padres de lo que nos toca, no derivar en elementos tecnológicos la educación de nuestros pibes, no liberarnos de ellos mandándolos al colegio. Digo, nos toca hacernos cargos, somos responsables de cuidarlos, de contenerlos, de escucharlos y no liberarlos al azar como si fueran un adulto enmascarado con 12, 13 años, ¿no? Tal cual. Seguro, porque, a ver, uno piensa en el hogar ideal, ¿no? Papá, mamá, con trabajos, ordenados, pero no es esa la realidad. Hay muchas realidades, hay infinitas realidades. Mamás solas, papás solos, cuidadores, que no son ni papá ni mamá, hogares ensamblados. ¿Cuántas realidades complejas y distintas que durante la pandemia demostraron todas las debilidades que puedan tener o todas las cuestiones que hay que resolver? Porque en un momento para otro tuvimos que convivir 24 horas adentro, encerrados. Sí. Y insisto, al principio parecía todo muy lindo. Yo me acuerdo que nosotros habíamos subido juegos, propuesto más de 30 juegos para las familias, para que jueguen juegos de mesa, para que saquen fotos, para que vean videos. Eso duró 2 semanas, qué sé yo. Realmente todo lo que estamos hablando, Arístides, y no sé ustedes chicos también, es como que es bastante complejo el panorama, es caótico y de verdad que nos llena de desesperanza, porque para el lado que miremos es un caos, verdaderamente, ¿no? Y es un clima social bastante tenso también en algún punto. Pero mira, siento que como adultos... No quisiera que nos llenemos de desesperanza. Pero pero digo que siento que como adultos, Arístides, tenemos o deberíamos tener, otras herramientas o más herramientas que nuestros niños y nuestros adolescentes. En ese sentido, Arístides, y con la experiencia que tenés en las organizaciones sociales y culturales, ¿cómo podemos acompañar y ayudar a preservar, ¿no?, lo más preciado que tenemos en nuestras infancias y en nuestras adolescencias? Desde el lugar que nos toque, ¿no?, con el tiempo que podamos compartir en casa, con el tiempo que podamos, hacer algo positivo por estas infancias y por estas adolescencias, Arístides. Estar abiertos al diálogo, a la escucha. No importa el tiempo, sí importa la calidad del tiempo que le brindemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos. No es solo ver, sino mirar, que es muy distinto. Vos podés ver a un chico solo en el patio, pero no lo mirás. Cuando vos lo mirás, vas a ir a ver qué le está pasando, a interrogar, a preguntar, a acompañar, a abrazar, a escucharlo. Lo mismo pasa en casa. Vos podés ver a tu hijo encerrado en la habitación, pero no lo estás mirando. Entonces, prestarle la atención que ellos merecen para que sean capaces de contarnos sus angustias. Poder detectar, en el peor de los casos, si ese niño, ese adolescente está en una situación de vulnerabilidad, de autolesión y de riesgo. Nosotros empezamos el tema hablando de los suicidios, ¿no? Entonces, ser capaces de detectar eso y cuando no podemos solitos pedir ayuda. Nadie nació sabiendo ser padre o madre, es una construcción cotidiana que empieza desde que nace hasta que nos vamos de este mundo. Siempre vamos a seguir siendo padre o madre, por más que ellos construyan sus hogares y vengan los nietos, siempre tenemos que estar atentos a ellos de alguna manera u otra. Entonces es una construcción cotidiana, es un aprendizaje cotidiano. Y para nosotros la pandemia también es un aprendizaje y un desafío para el cual no estábamos preparados. Entonces, escuchar, ver, hablar, dialogar, aprovechar los poquitos tiempos que tengamos. Insisto, no importa la cantidad de tiempo, sí la calidad. Bien. Muy interesante. Y tener cuidado en el uso de la tecnología, porque no tenemos que estar tranquilos porque estén dentro de casa con una compu. Siguen siendo vulnerables, Totalmente. Y aumentó muchísimo el ciberdelito y la ciberestafa y los engaños a adultos y a menores. Totalmente. Así es. Gracias, Arístides, por una interesante mirada. Muchas gracias. Un abrazo, Arístides. Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Por favor, un abrazo hasta pronto. grande. Adiós.